para que ella haga su intervención. Entonces, de acuerdo con el orden del día, seguimos con la presentación del proyecto por parte de el Polo Democrático. Sí, el Polo Democrático. Concejal Silvio Nieves, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. Igual como siempre lo hacemos, cuando las oportunidades se dan muy puntualmente, quiero agradecerle a usted, señor presidente, por permitirnos en la mañana de hoy, junto con el concejal Álvaro Argote, hacer la presentación de un proyecto de acuerdo de nuestro partido, el Polo Democrático Alternativo. Y lo vamos a hacer los dos, porque como bien lo leyó el señor secretario, pues este es un proyecto de acuerdo que ha sido unificado por la mesa directiva. Y para nosotros es positivo que se nos permita hacer, no porque sea del orden reglamentario. A ver, este proyecto de acuerdo, igualmente, honorables concejales, como otros de la iniciativa de la bancada y de manera particular de este concejal, este proyecto de acuerdo ha sido presentado en varias ocasiones también en el Consejo. Y como se puede, colegir, tampoco ha tenido éxito. O si no, de lo contrario, no lo estaríamos presentando hoy, ¿no? Vamos a ver si con este nuevo estilo de trabajo que ofrece el doctor Mancera, podemos lograr avanzar en la aprobación del mismo. Pero igualmente nos interesa que este tema haga parte del debate público, del debate del Consejo, del debate de la ciudad. Y es un proyecto de acuerdo que tiene que ver con los profesionales de la educación, Es un proyecto de acuerdo que tiene que ver con los docentes de la capital de la República. Es un proyecto de acuerdo que tiene que ver con los docentes directivos de la ciudad. Hemos escuchado con alguna regularidad opiniones frente al trabajo de los maestros, a sus condiciones laborales y profesionales, a sus condiciones de bienestar, a si existen o no estímulos o incentivos para el desarrollo en mejores condiciones, para el desarrollo en mejores condiciones de los docentes de Bogotá y del país. Ante las pruebas de Estado, ante las pruebas Saber, ante las pruebas PISA, normalmente sale el docente en la discusión, para bien y para mal, pero ahí está, digamos, sale en el escenario de los analistas, de la cosa educativa, del fenómeno educativo, de la situación de la educación, ahí está el maestro. Algunos lo califican, le ponderan la profesión, tienen consideraciones positivas, opiniones positivas hacia la profesión docente. Otros, afortunadamente pocos, lo descalifican. Nosotros lo que seguimos solicitando es que haya un muy buen reconocimiento
de la profesión docente, desde el Estado, desde la sociedad, desde los colegas de otras profesiones. Y no hay que descalificar ninguna profesión, pero indudablemente, como yo lo he venido expresando, persona o ser humano que en la sociedad haya transitado sin haber tenido la oportunidad del encuentro con un maestro, pues yo digo que en este siglo sería difícil acertarlo en decirlo. Yo creo que desde hace muchos años para acá, todos los ciudadanos y ciudadanas, todos los que hacemos parte de la sociedad bogotana, colombiana, latinoamericana y mundial, con algunas pequeñas excepciones. Yo creo que de pronto alguno no haya tenido el contacto con un maestro de profesión, ¿sí?, en algunas latitudes del mundo. Incluso de pronto acá habrá que hacer una investigación en la historia de los maestros, que por ahí hay algunos libros de la historia de los maestros, y de pronto algún niño, algún joven hoy, algún adulto hoy, algún adulto mayor hoy, de pronto nunca tuvo la oportunidad de encontrarse con un maestro allá en la actividad académica, en la actividad de la escuela, de los intramuros, en desarrollo del ascenso en su formación de vida, en su proyecto de vida, en su formación académica, en su proceso educativo, allá en el aula, en el patio de recreo, en el laboratorio, en la biblioteca, etcétera. Pero todos los profesionales de muchas buenas horas de vida, pues tuvieron el contacto feliz. Yo digo esa palabra hoy, el contacto feliz con un maestro de formación, de profesión, de convicción. Y yo digo, sin ruborizarme, que lo que hoy son los profesionales, incluidos nosotros los maestros de profesión, de título, pero de profesión, tuvimos la felicidad de haber sido comprendidos, ayudados, reconocidos, confrontados con un maestro. Con un maestro. Somos dados a que cuando esas pruebas no se obtienen con los mejores resultados, dicen, no, la culpa es de ese maestro. Aún más, en la cultura de algunos integrantes de la comunidad educativa, cuando el resultado del niño, esa valoración que hace ese integrante de la sociedad sobre lo que es bueno, sobre el ascenso de un niño a otro grado, o de un mes a otro, o de una semana a otra. Ahí hago un paréntesis. Hoy leía una entrevista de un argentino en El Espectador, y en el último párrafo, lo invito a que lo lean, de pronto no hago la información textual, decía, le preguntan, bueno, ¿y usted cómo ayudaría a la formación de sus hijos? Digo, yo lo ayudo matriculándonos en una institución educativa donde no lo califiquen, donde no les hagan previas, donde, etcétera, etcétera. Lo invito a que hagan esa lectura en la última página del Espectador de hoy. Entonces estoy diciendo con eso lo siguiente, y que somos a veces dados a cargarle con mucha fuerza, muchas responsabilidades, pero eso significa que el maestro sí es importante, el maestro y la maestra sí son importantes en la sociedad, pero muy mal reconocidos por la sociedad, así de concreto. Entonces, cuando pasa algo decimos, ese es un problema de la escuela,
y de una vez configuramos en la escuela al maestro y él lo volvemos responsable de los actos negativos que a veces se suceden en la escuela y en el entorno. Pero cuando los actos son positivos no pasa nada con el maestro. Concejal, permítame un momento, por favor, que la doctora María Victoria me ha solicitado la palabra por 1 minuto. Con mucho gusto, doña. Gracias, concejal. A interrumpir la importante exposición que está haciendo el concejal Celio Nieves, señora presidenta, para solicitarle la venia para retirarme de la sesión, en razón a que todos los concejales de la Unidad Nacional tenemos una cita con el próximo presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Muchas gracias. Tiene la venia para retirarse, concejal María Victoria. Secretario, aprovecho para hacer registro de concejales que han hecho presencia en el recinto. Señora presidenta, un segundo, señora presidenta, presidente, es para pedirle a la doctora María Victoria y a otros colegas que le transmitan al presidente Santos mi sentido pésame por la derrota que va a vivir en Bogotá en primera vuelta. Doctor Inestrosa, también transmite al presidente Santos que lo siento mucho, pero se huele en Bogotá la derrota del presidente Santos aquí en Bogotá, por lo menos en Bogotá. Gracias, presidente. Supongo que usted también irá a la reunión y espero también le transmita a mi queridísimo presidente Santos ese mensaje de profundas condolencias. Gracias. Tiene la palabra concejal Felipe Mancera. Presidenta, en el mismo sentido, para solicitarle su venia para retirarme de la sesión, debido a que la Unidad Nacional, los concejales de la Unidad Nacional vamos a tener una cita con el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Por supuesto que tomo total distancia de las palabras del doctor Juan Carlos Flores, las recibo en el marco de la reflexión democrática y sé que el doctor Juan Carlos Flores a veces no atina a dar lectura a los escenarios democráticos, pero sabremos que más adelante podremos confrontar las afirmaciones. Gracias, presidente, con su venia me retiro. Tiene la venia para retirarse el concejal Felipe Mancera. Respetada presidente, lamento mucho, pero creo que en la noche de la primera vuelta veremos el lugar triste del santismo en Bogotá, vuelvo a subrayar, Bogotá. Pronósticos, no pasará del tercer puesto el santismo en Bogotá. Lo lamento mucho por mis queridísimos amigos del santismo, por ejemplo mi amigo Fernando López, a quien veo ya preocupado. Gracias, señora presidenta. Secretario, por favor, registramos concejales que han hecho presencia en el recinto. Con gusto, señora presidenta, la excusa presentada por el honorable concejal Venus Albeiro Silva Gómez y el registro del honorable concejal Julio César Acosta de otras comisiones. Han sido registrados, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Concejal Celio Nieves, tiene usted el uso de la palabra para que continúe con la exposición. Gracias, presidenta. Bueno, y estaba diciendo que en todos los momentos, por esa responsabilidad del maestro, le incluimos todos los días más responsabilidades, todos los días, y le proyectamos una carga laboral todos los días mayor, todos los días al maestro. La verdad, y eso se ve incluso desde el mismo Consejo de Bogotá, incluso pensado de manera positiva por los concejales, pero para ponerle a hacer más tareas a los maestros. Entonces, hay un problema de problemas de convivencia, entonces nosotros le decimos usted tiene que resolver y entonces tenga esta palada más de trabajo para que cumpla con la convivencia y ayude a la mejor convivencia, y eso lo digo tranquilamente porque yo soy autor de proyectos de esa iniciativa. Hay un problema de desencuentro, un problema de actividades lúdicas, entonces digo, no, el que lo haga el maestro. Entonces le vamos sumando y sumando más cosas a los maestros, todos los días. Los volvemos a veces médicos, los volvemos psicólogos, fisioterapeutas del lenguaje, ingenieros, a los docentes directivos
En la parte administrativa, todos los días les acumulamos más trabajos. Aún más, si se cae la teja de una escuela, le diremos eso porque usted no dio cuenta. Y lo volvemos responsable de la arquitectura y de la ingeniería de ese establecimiento educativo. Cosas como esas. Todos los días les acumulamos de trabajo. Pero eso significa que es importante también el maestro. Entonces, en la parte que a mí me corresponde, es el tema relacionado con el establecer el año sabático como un estímulo para el desarrollo de proyectos de calidad educativa a docentes y docentes directivos de la planta de personal de la Secretaría de Educación. Así se llama el proyectico. Sencillito. Y lo voy a demostrar que es muy sencillito. Y el año sabático no solamente existe o debiera existir para los maestros, no solamente porque está establecido en un artículo de la Ley 115 de 1994, en el artículo 133, norma que como otras, doctor Flores y doctora Lucía y doctor Álvaro Argote, compañero Boris, que trabajamos en esa ley, norma que como otros artículos que quedaron en la ley, por todos los gobiernos desde esa época los han burlado. El año sabático, el preescolar de 3 grados, la jornada única. Y nos vuelven a nosotros responsables de esos hechos que no han sucedido y que no pueden suceder porque no han sido reglamentados, ni desde la órbita nacional ni desde la órbita territorial, también competente para estos asuntos, al contrario de lo que dice la Secretaría de Educación de Bogotá, también competente para establecer reglamentos en este asunto. Entonces, 3 normas muy importantes que todas sumadas ayudarían mucho al mejoramiento de la calidad de la educación, como 3 elementos. Entonces, el año sabático, pues la denominación todos lo tenemos claro. Es un periodo de 12 meses consecutivos en los cuales una persona se libera voluntariamente de sus actividades laborales o académicas con el fin de dedicarse a intereses personales como viajar, descansar, disfrutar de la familia o desarrollar una actividad personal o investigativa. Eso es un año sabático. Hubo un funcionario de la Secretaría de Hacienda que en una oportunidad dijo en las discusiones de este proyecto de acuerdo que eso era una vagabundería, así lo dijo, cosa que me indignó, una vagabundería, que eso era botar el dinero, porque el maestro no puede dedicarle, se transformó el el funcionario, cuando escribimos que en intereses personales como viajar. Es que uno cuando viaja aprende, y mucho. Ojalá tuviéramos la oportunidad todos de andar viajando, cada mes, cada añito, que pudiera uno irse a hacer un viajecito, a descansar. Las 8 horas de descanso del 1 de mayo, disfrutar de la familia, ese gozarse uno la familia por fuera de las actividades rutinarias. Ojalá uno pudiera irse con su familia un tiempito, y no nosotros, sino todos los profesionales deben luchar por esos años sabáticos, a desarrollar actividades personales, claro, o investigativas, o de educación, o de formación. Para eso es que uno utiliza un año sabático. Yo les voy a mostrar unos cuadros, ahora con una corresponsabilidad, para que lo que uno aprende en el viaje, en el estudio, en la investigación, en la reunión con la familia, en el descanso, en la lectura durante ese año sabático, lo traslade durante un tiempo
a sus pares, a sus colegas, a sus docentes directivos, a sus padres de familia, a los estudiantes. Ahí hay una corresponsabilidad. No es que yo me voy, disfruto y para mí no, ese no es el maestro de hoy tampoco. Él disfruta y goza para transmitirlo al grupo de personas con quien todos los días se encuentra. Es que el maestro se encuentra más tiempo a veces con sus niños y con sus niñas que los mismos padres de familia. Está más tiempo en contacto un maestro con sus alumnos que a veces un padre de familia con sus hijos. ¿Sí? A veces nosotros no vemos a los hijos sino por ahí cada 8 días. Y eso a veces por Skype, ¿no? También a veces hasta por Skype, no directamente. Entonces yo les voy a dar unos datos para que ayudemos en la comprensión de este proyecto de acuerdo, incomprendido por la Secretaría de Educación, incomprendido por la Secretaría de Educación de Bogotá. En Bogotá hoy hay 32.035 docentes, no sé si de pronto antier publicaron uno más, entonces podrían ser 2 más o 1 más, pero ese es un dato global general, distribuido de la siguiente manera: 30.212 docentes de aula, que trabajan en las aulas de transición, de primaria, de secundaria, de educación media, 1.452 coordinadores, 326 rectores, 9 directores rurales, 36 supervisores, para un total de 32.035, a un dato, no de la fecha, porque este es un debate que viene realizándose en varias oportunidades, que es susceptible de modificación, de cambios en las cifras, pero ese es un global muy cercano a la realidad de hoy. Docentes por niveles, 2.250 docentes atienden no preescolar total. Ahí está mal también en el lenguaje. Principalmente transición. 10.813 docentes atienden básica primaria. 16.005 atienden secundaria y media. 1.144 docentes y orientadores que enseñan o están distribuidos en los demás niveles. Docentes por áreas. Docentes de todas las áreas que se corresponden a ese grupo de primaria y que algunos tienen la oportunidad también de dictar, como el todero, ¿no? Otra serie de actividades. En ciencias naturales y ambiental, 2.616, ciencias sociales, 2.273, artística, 1.235, ética y valores, 471, educación física, 1.485, etcétera, etcétera. Ahí están matemáticas, humanidades, tecnología, ciencias económicas, ciencias políticas, filosofía y otras. Esas son las áreas obligatorias y optativas o complementarias en que la ley 115 obliga a transitar en la academia, en los establecimientos educativos de la ciudad y del país. Ahí hay una reglamentación desde la ley, o mejor, hay una ley con su reglamentación. Este es un dato que me interesa mucho, a pesar de la corta asistencia de los concejales, y por supuesto con la justificación presentada por algunos. Los salarios de los docentes, hay una asignación básica mensual. Hoy el magisterio colombiano tiene 2 escalafones, cosa que no debiera existir, cosa que nuestros sindicatos, la FECODE, la ADE, los dirigentes sindicales del magisterio colombiano y nosotros hemos venido denunciando. Debe existir un solo estatuto docente para unos profesionales que desarrollan la misma función. No pueden existir 2 normas para los mismos profesionales, porque eso los divide, eso los segrega, eso los castiga, eso los estigmatiza. Debe existir un solo estatuto docente. Y el 2277 de 1979 establece, voy a hablar del grado profesional, del grado desde el pregrado.
el grado séptimo, que es del profesional de la educación, que se denomina licenciado, escúcheseme bien, licenciado, que va a la universidad y de manera permanente hace presencia, y al final de 4 o de 5 años, según la distribución de la carga académica en las facultades de educación, termina su licenciatura, sale con este excelentísimo salario, majestuoso salario, incomprensible salario. No hay cómo ubicarlo en una alcancía de marrano de esas de Ráquira, porque es demasiado para algunos. Después de ir a la educación media, pasar por la primaria, por la secundaria, por la educación media, ir a una facultad de educación, estudiar durante 5 años, titularse como maestro de Colombia, gana 1.888.000 pesos en salario de este año, de acuerdo al decreto 172 del año 2014. Y algunos dicen, no, pero es que esos maestros sí ganan mucho y trabajan tan poquito, dicen algunos. Y por ahí yo los escucho de manera silenciosa en el consejo, algunos diciendo, es que ganan demasiado. 1.188.000, el grado de ese profesional. Odiosas las comparaciones. Pero Giovanni, mi conductor, que me ayuda mucho en mi trabajo, gana mucho más y no es licenciado. Y no lo descalifico a Giovanni. ¿Cómo así que ojalá gane mucho más también? Ojalá. Y no voy a comparar salarios de otros profesionales. Un grado 9, que es un docente que también no es que al otro año se pasa al grado 9. Para llegar al grado 9 en esa estructura del escalafón, tiene que haber durado 6 años de trabajo, de experiencia, 3 para el octavo y 3 para el 9. Y haber hecho unos cursos que se llaman créditos para ascensos, que los paga él de su bolsillo normalmente. Hasta ahora se están haciendo por ahí algunos, pero por lo menos cuando yo los hice, ¿sí?, siendo maestro de Colombia como Argote y Boris Montes, nosotros teníamos que pagarlos. Yo los pagué. Lástima que no tenga los recibos de las universidades donde los hice, si no los mostraría. Yo pagué esos créditos para poder ascender. No me los dio el Estado. Claro, yo ya tengo una edad superior a los que están hoy en esas categorías. Para llegar al grado 11 hay que volver a demorarse otros 6 años, ahí van 12 años. Y mire lo que gana, 1.800.000 después de haber terminado su licenciatura, y ya llevamos en 12 años de experiencia. Y todavía a algunos les parece que un maestro licenciado con 12 años de experiencia y con créditos en el escalafón, con gastos de su bolsillo, gana mucho, 1.800.000. Pero más grave, el del grado 14, que eso le ponen talanquera, ¿saben? Para llegar al grado 14, señores concejal, además de 20 años de servicio prácticamente, tiene que haber ido 2 veces a la universidad, o haber obtenido un posgrado, yo lo hice, o haber escrito un libro. Y sale uno en el grado 14. Yo cuando renuncié el 6 de febrero del año 2006, salí en el grado 14 con un salario de 1.800.000 pesos, ¿sí? Hace ya casi 8 años, ¿sí? Habiendo ido 2 veces a la universidad, habiendo cumplido esa carrera en el tiempo de servicio, y terminé ganando 1.800.000 con 32 años de maestro de Colombia. Cuando yo me retiré,
estaba en 32 años de maestro de Colombia, con 1.800.000. ¿Qué cantidad de dinero, no, señores organismos de control? Ahí sí donde uno dice, ¿y el personero qué hace por la defensa de los derechos de los trabajadores y de la vida? Preocúpese también por esto, el personero de Bogotá. Queda. Ahí está el salario de nosotros. Ese es el salario de nosotros los maestros. Y ahí está la otra tabla, que no la voy a explicar porque es muy similar, pero con más condiciones, con muchas más condiciones, el decreto 171, que es una norma para los que se han vinculado después del año 2001, porque a partir de ahí hay otra norma de estatuto de carrera docente. No la voy a explicar porque esa de pronto no me la entienden fácilmente, la voy a mandar por escrito a cada uno de los que están aquí, muy enredadita. Eso es que 2A, que 2B, que 2C, que suba, que baje, que presente una evaluación, que si la pasa, que si no la pasa. Mire, yo les voy a decir en resumen sobre eso. Difícilmente un maestro en este estatuto docente llegará a ser ese licenciado profe. Oiga, mire, ¿ustedes sí están leyendo? Un doctor, mire, el último, el doctor en educación, el doctor. Hoy no hay, en el marco de ese estatuto no hay doctor. En el marco del anterior sí. Ganándose un doctor, 3.100.000 pesos. ¿Ah? Al final de una prueba de ascenso, ¿no? No es porque sale con eso, doctores, sino al final de toda una carrera educadora, profesional de la educación. Un doctor en 3 millones, o un profesional con maestría, 2.300.000. Ahora sí ustedes pueden entender, ¿eso es un estímulo para nuestros bachilleres de Colombia? Pues que van a querer ser maestros de Colombia si no ponemos unas mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestros profesionales. Eso es estimulante para un bachiller que quiere ser maestro, porque muchos lo quieren ser como lo fuimos nosotros. $2.300.000 después de haber saltado y saltado y saltado, haber pasado por la licenciatura, por la universidad, haber vuelto a otra facultad, a una maestría, y terminar con 2.300.000 después de 8, de 10, de 12, de 15 años trabajando como trabaja un maestro. Yo a veces digo, doctora Olga, Victoria, ¿ustedes sí han ido a dictar una clase? Vayan un día los voy a invitar. Les voy a decir, colóquense frente a 50 niños. A ver, colóquense frente a 50 niños. A 45, a 40, a 30, como yo digo a veces. Nosotros a veces los padres de familia, ¿sí?, nos vuelan la piedra a 3 niños, o 2 niños, que los conocemos, digo yo, a profundidad, porque uno de alguna manera conoce a su hijo a profundidad, convive con él, lo educa, participa, juega, ría, llora, come, sale, pasea, juega, conversa. Ojalá conversen con los niños. Y haya un aula de clase donde son 50 totalmente distintos, con problemáticas cada una distintas, con desayunos distintos los que desayunan, con enfermedades distintas. Y entonces al maestro le digo, oiga, pero usted no se dio cuenta al final del año que ese niño tenía un problema de visión y usted lo ubicó siempre en la parte de atrás. Pues sí, pudo haber sido, pero como yo no soy optómetra. Así es la educación. O esos grados o niveles de discapacidad en que estamos todos incluidos. No son los clasificados, doctor Flores. Todos los niños y todos los adultos tenemos algún nivel de discapacidad, ¿sí?, pero no las estudiamos, no nos las demostramos. Todas las discapacidades son las de movilidad, o las si es ciego, si es sordo y nada más, no. Allá en el aula de clase tenemos un mundo de problemas
que a veces nosotros no sabemos identificar, o mejor no podemos identificar, pero así tenemos que trabajar con nuestros niños. Entonces ahí tenemos un articulado, y al contrario de lo que dice la Secretaría de Educación, ahí está diciendo a quiénes va dirigido. Mire lo que yo les voy a contar, esto parece hasta ridículo, de verdad. A veces los maestros dicen, oiga, pero ustedes sí pueden, dirigentes sindicales, maestros, oiga, Argote, oiga, Boris, ustedes sí no luchan por nosotros. ¿Sabe para cuánto estamos pidiendo ese año sabático? De 32.000 para 20 anualmente. ¿Ah? En las discusiones que hemos dado con el gobierno, y el gobierno nos dice que eso es mucho, que eso es inequitativo, porque la reglamentación del gobierno nacional dice que es para 20 en el país. ¿Ah? 20 en el país, si no lo han reglamentado, para 20 maestros el año sabático en el país, y no lo han reglamentado desde 1994, doctores. Y esta Secretaría de Educación, en un concepto de no viabilidad, nos dice, oiga, pero eso es inequitativo, porque si para el país son 20, ¿cómo vamos a tener 20 sabáticos en Bogotá para 32.000? Eso es demasiado, carajo. ¿Ah? Dirá Osquita, perdón, el doctor Oscar. Eso debe ser demasiado, carajo. Mire, ahí les tengo una cuenta. Para un año sabático, porque tiene que el maestro tener, los niños no pueden quedar sin maestro, ¿no? Como de pronto en otras empresas. Entonces hay que tenerles un maestro. Entonces nosotros hemos hecho un ejercicio con el más barato, excúsenme la palabra para los maestros, con el más barato, con el que se le paga menos. A ese licenciado de 1.411.000, multipliquen por 14, por un año da 395 millones de pesos. Oiga, qué cantidad de dinero para los maestros, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero para los maestros de Bogotá? 395 milloncitos nada más, y los escandalizó. ¿Ah? Los escandalizó. Y yo no voy a comparar cómo gastan la plata en unos programas, en otros, pero yo sí creo que los maestros, para este asunto, y no estoy hablando, doctor Yesid, de toda la lucha por un salario profesional que dimos, Álvaro Argote, doctor Boris, doctor Yesid, y no hemos sido capaces de lograr un salario digno, profesional. ¿Eso qué implica? Que la educación, como lo hemos venido diciendo, para estos gobiernos del pasado y de ahora, no ha sido prioridad. Que el maestro no es bien tratado como un profesional que es. Eso es todo lo que ven, 395 milloncitos de pesos. De 12 billones de pesos que tiene el presupuesto de la ciudad. Aquí se nos dice, no, pero es que en este gobierno le hemos inyectado 3, 4, 5, 6, 12 veces a la educación el dinero que nunca se le había ubicado. Sí, nosotros también lo hicimos, con la voluntad de este Consejo, porque consideramos que es importante la educación. Pero 395 milloncitos de 3 o de 4 billones de la Secretaría de Educación. Muy tenaz eso, no, por eso, le dan la plata para la formación de docentes a compensar, que se le está cayendo un edificio por allá en la localidad Cuarta, como lo hice, zapatero a tus zapatos, decimos en algunas ocasiones. Entonces, yo quería no irme al articulado, porque el articulado dice, establezcas el año sabático en razón a una carrera, a una trayectoria académica de nuestros profesores, para que se aplique para ellos y que la Secretaría de Educación lo reglamente. Ese es como el proyecto de acuerdo. Pero quería terminar con ese costo del año sabático. Es que esto sí a veces es ridículo que le digan a uno que eso es demasiada plata. Por eso, señores profesionales, hay que luchar. A propósito, hoy 2 de mayo, ayer 1 de mayo. ¿Sí? Ayer 1 de mayo, y ayer a propósito, hoy un titular del Tiempo dice, un día del trabajo sin mayores contratiempos. ¿Ah? Estaban esperando que hubieran muertos.
¿Sí? Así son los medios de comunicación. ¿No? Si hubiera habido esa ráfaga que rompieron vidrios, que no sé qué, el titular sería no. Dirigentes sindicales convocaron al mitin y a la protesta desorganizada. Y como fue organizado todo, entonces esperaban que, mejor dicho, esto uno a veces sí es la incomprensión de lo que está listo. Entonces, señora presidenta, ahí está el proyecto de acuerdo que en este momento no tiene viabilidad, la han negado en la Secretaría de Educación. Espero que nuestros ponentes, el doctor Uribe Turbay, muy amigo de las causas sociales, de los trabajadores de Colombia y ojalá de los maestros que le enseñaron a él, ayuden una propuesta positiva. Creería yo que el doctor William César Moreno Romero, ¿no?, de la izquierda colombiana, de la democracia, pues le haga una ponencia positiva para debatirla. Porque es que de verdad estoy un poco, no indignado porque todavía me falta un poquito, pero estoy bastante contrariado al menos con el gobierno de la ciudad. Bueno, yo tampoco voy a meter aquí a Petro, no, con la Secretaría de Educación, en cabeza del doctor Oscar, que dice que esto es inequitativo. Es inequitativo, porque son 20 para Bogotá y para el país son otros 20. Pero resulta que ni los 20 en el país existen, no se ha concedido ese reglamento, ese derecho. Yo digo ahí, señores funcionarios, ¿ustedes qué pueden hacer por esto? Si hay incumplimiento de una norma, hay incumplimiento de una ley, y no se dice nada, como con el preescolar, como con la jornada única, la ley la borran. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, concejal, muchas gracias. En el orden de la presentación seguiría entonces del Polo Democrático el concejal Álvaro Argote, pero permítame antes hacer registro de concejales que han hecho presencia en el recinto. Con gusto, señora presidenta. De Comisión de Gobierno, honorable concejal William César Moreno Romero, y las excusas presentadas por los honorables concejales Diana Alejandra Rodríguez Cortés y Diego García Bejarano. Han sido registrados, señora presidenta, los honorables concejales. Muchas gracias, señor secretario. Concejal Álvaro Argote, tiene usted el uso de la palabra.